Escuché la historia de mi amiga por Reddit Polls y me animé a contar la mía, porque tal vez en ella también haya un intento de redención. Me llamo Valeria Montoya. Nací en el mismo barrio que Camila Rojas, y aunque fuimos amigas desde niñas, lo nuestro siempre fue una mezcla de cariño y competencia. Ella tenía algo que yo no, una calma interior, una manera de brillar sin hacer ruido. Yo, en cambio, siempre fui ruido intentando ser brillo. De pequeñas jugábamos a imaginar futuros. Ella decía que quería ser periodista o diseñadora, mientras yo soñaba con ser vista. No famosa ni rica necesariamente, solo vista. Que alguien, al menos una vez, dijera mi nombre con admiración. Pero en un barrio donde la vida te enseña a sobrevivir antes que a soñar, ser vista se convierte en una guerra silenciosa. Nuestra amistad se mantuvo firme hasta que apareció Andrés Ramírez. Era el muchacho del taller, el que ayudaba a todos, el que sonreía aunque el día fuera gris. Yo lo vi primero, pero fue ella quien se ganó su mirada. Recuerdo aquella tarde. Él arreglaba su bicicleta, y ella, con el cabello recogido y las mejillas llenas de sol, reía con algo que a mí me dolió. Desde entonces, cada vez que los veía juntos, sentía un calor extraño en el pecho. No era odio, era una envidia que me quemaba despacio, como una vela que se niega a apagarse. Intenté fingir desinterés. Salía con otros muchachos del barrio, iba a fiestas, me hacía notar. Pero nada me llenaba. Ella parecía tenerlo todo: el amor de un hombre sencillo y sincero, una madre que la adoraba y ese brillo tranquilo que me recordaba todo lo que no era. Con el tiempo, nuestras vidas se separaron. Yo empecé a trabajar como vendedora en un local de ropa barata, donde aprendí que las sonrisas se pueden vender igual que las camisas, con el precio justo. Fue allí donde conocí a un cliente de buen vestir que me habló del otro lado de Medellín, de fiestas en el poblado, de contactos. Le seguí el juego. Me gustaba cómo me miraba, como si yo perteneciera a ese mundo y solo me faltara dar un paso. Cuando regresé al barrio con ropa nueva y perfume caro, Camila me miró con sorpresa. «Te ves diferente», me dijo. «La vida cambia, mija», le respondí, saboreando esas palabras como si fueran mi victoria. Nunca imaginé que esa pequeña vanidad sería la chispa que encendería nuestra tragedia compartida. Mi ascenso, si así puede llamarse, empezó con una mentira. Un grupo de amigos nuevos, lugares nuevos, nombres que pronunciaban mi nombre como si tuviera peso. Entre ellos estaba Sebastián, el mismo que después sería la ruina de Camila. Pero al principio era solo un chico encantador con dinero fácil y promesas dulces. Yo fui quien la llevó a esa primera fiesta en el poblado. Recuerdo perfectamente su mirada al ver aquel mundo. La piscina iluminada, el vino, la música suave. Fue como si el brillo que yo había buscado toda mi vida ahora se reflejara en sus ojos, no en los míos. Y eso me dolió. Cuando Sebastián se fijó en ella y no en mí, sentí que el suelo me temblaba. Todo lo que había querido, atención, admiración, deseo, se lo llevó ella en una noche. Aún así, sonreí, fingí estar feliz por mi amiga, pero por dentro algo oscuro empezó a formarse. Mientras ellos se veían, yo comencé a relacionarme con otros hombres del mismo círculo. Ninguno me ofrecía amor, pero todos ofrecían cosas: ropa, dinero, estatus. Y yo, desesperada por no quedarme atrás, las aceptaba todas. A veces, en medio de una cena cara, me veía reflejada en la copa de vino y no me reconocía. Pero era tarde para volver. Camila empezó a cambiar también. La vi alejarse de Andrés, vi cómo el brillo que antes era pureza se convertía en ambición. En algún rincón de mi mente pensé que al fin estábamos iguales, dos mujeres buscando algo que no entendíamos. Pero el destino, ese que siempre parece reírse de nuestras pequeñas victorias, tenía planes distintos. Yo no sabía aún que el precio por ser vista sería perderlo todo, incluso a mí misma. Los meses siguientes fueron un torbellino. De los bares pasamos a los viajes, y de los halagos a las sombras. Los hombres que me prometían el mundo siempre terminaban pidiéndome algo a cambio, y cada vez el precio subía. Una noche,
Después de una fiesta en un hotel del centro, un empresario extranjero se me acercó. «¿Podrías trabajar conmigo en Panamá?», me dijo. «Allá hay oportunidades». Yo lo creí. Tal vez porque quería creer. Le conté a Sebastián y él me animó. «Ve, Valeria, allá vas a brillar». Y me fui, sin despedirme de nadie, ni siquiera de Camila. Al principio todo fue lujo. Hoteles, restaurantes, vestidos. Luego vinieron los favores, las noches que no se mencionan, los silencios pagados con billetes. No tardé en entender que no era una invitada en ese mundo, sino una prisionera bien vestida. Intenté escapar varias veces, pero siempre había alguien vigilando. Los hombres que decían amarme me usaban y luego me olvidaban. Cada promesa era una cadena nueva. Años después, logré huir con ayuda de otra mujer. Llegué a Costa Rica con lo puesto, temblando, con el alma llena de grietas. Fue allí, en un cuarto prestado, donde vi la noticia en Internet. Pareja de Medellín capturada por lavado y tráfico. Eran Camila y Sebastián. Lloré, aunque no supe si de tristeza o culpa. Había envidiado su destino, y ahora lo compartía, desde otro infierno. Conseguí trabajo limpiando en un hotel pequeño. Nadie sabía quién era. Las noches eran largas, y en cada una pensaba en Camila. Tomé un papel y escribí. Camila, no sé si me recuerdas. Yo también caí. Me llevaron lejos, me usaron, me rompieron. Sebastián te arrastró, pero a mí me arrojaron. No busco perdón, solo comprensión. Si algún día lees esto, sabrás que no te mentí cuando te dije que querías brillar. Pero hay luces que queman. Puse la carta en un sobre y la envié a la dirección que recordaba. Nunca supe si la recibió. Un año después, supe por conocidos que estaba en prisión. Entonces escribí otra carta. Más corta, más sincera. Camila, sobreviví. No sé si tú también. Ojalá sí. Perdóname por haberte llevado a ese mundo. Fue por envidia, por miedo, por querer ser alguien. Si sales, búscame. Tal vez juntas podamos perdonarnos. La envié a la cárcel de mujeres en Medellín, pero cuando la carta llegó, Camila ya había salido. Y así quedó mi redención suspendida en el aire, como una promesa que el destino nunca dejó cumplir. El hotel donde trabajaba olía a cloro y a olvido. Las habitaciones eran todas iguales, mismas sábanas, mismos secretos. Allí entendí que la dignidad no siempre se pierde de golpe. A veces se gasta de a poco, como el jabón que se disuelve entre los dedos. Las otras mujeres hablaban de sus vidas pasadas con una mezcla de nostalgia y cinismo. Una era de Venezuela, otra de Guatemala, todas con historias parecidas. Promesas, viajes, hombres, silencios. Yo hablaba poco. Cuando mencionaban el amor, cambiaba de tema. No quería recordar a Andrés ni a Camila. Pero por las noches, cuando me quedaba sola, los recuerdos llegaban igual. Veía el rostro de Camila el día de la fiesta en el poblado, su risa ingenua, y me preguntaba si alguna vez me culpó por haberla llevado allí. Yo me culpaba todos los días. A veces pensaba en escribir de nuevo. ¿Pero para qué? El mundo seguía girando y yo era solo un punto perdido en él. Sin embargo, en el fondo, una voz insistía. Todavía puedes hacer algo distinto. No sabía cómo, pero sabía que debía intentarlo. Fue entonces cuando conocí a Luis Eduardo, un colombiano que decía tener negocios legales en Centroamérica. Al principio fue amable, atento, distinto. Me ofreció trabajo ayudándolo con papeles, traducciones, llamadas. Me pagaba bien y me trataba con respeto. Pensé que tal vez el destino me daba una segunda oportunidad. Pero pronto empecé a notar las grietas, llamadas nocturnas, maletines cerrados, viajes sin explicación.
Un día, mientras limpiaba la oficina, encontré dentro de un cajón varios pasaportes falsos. Cuando me vio con ellos en las manos, sonrió. «No te preocupes, preciosa», me dijo. «Mientras estés conmigo, nadie te toca». Esa noche entendí que había vuelto al mismo círculo, solo con otro nombre. Intenté irme, me golpeó. No con furia, sino con autoridad, como quien marca un objeto. Me quedé. Por miedo, por costumbre, por cansancio. A veces, frente al espejo, no reconocía mi rostro. No era la muchacha envidiosa de Medellín, era una sombra que sobrevivía. Pasaron meses. Luis viajó a México y yo aproveché para escapar. Vendí un anillo que me había dado y tomé un bus hacia Nicaragua. El camino fue largo, con paradas en pueblos donde el polvo se pegaba a la piel como una segunda piel. Dormía poco, comía lo justo, pero por primera vez me sentía libre. En una estación conocí a una monja que ayudaba a migrantes. Me ofreció agua y pan. Cuando le conté parte de mi historia, me tomó las manos y dijo: «Dios no te olvidó, hija, solo te está esperando donde no has querido mirar». Sus palabras me persiguieron toda la noche. No sé si era fe o simple necesidad de creer, pero por primera vez en años recé. No pedí riquezas ni amor. Pedí perdón. Cuando llegué a Costa Rica de nuevo, me prometí no vender más mi cuerpo ni mi silencio. Conseguí trabajo en una cafetería pequeña. Los días eran tranquilos, los clientes amables. Empecé a escribir mis recuerdos en un cuaderno azul, como una forma de exorcismo. Fue allí donde escuché a dos hombres hablar de Medellín. Uno mencionó a una mujer que salió de la cárcel y volvió al barrio. No necesitaba preguntar su nombre. Supe que era Camila. Esa noche no dormí. Recordé nuestra infancia, nuestras risas y la primera vez que la traicioné. No por maldad, sino por querer lo que ella tenía. Amor verdadero. Yo había confundido admiración con celos, cariño con competencia. Escribí en mi cuaderno: «Camila, te robé más que un sueño. Te robé la inocencia de creer en los demás. Pero hoy entiendo que mientras tú amabas de verdad, yo solo quería ser amada». Durante semanas guardé la esperanza de volver a Colombia, de encontrarla, mirarla a los ojos y pedirle perdón. Pero los papeles, el miedo, la vida, todo me ataba a un país que no era mío. Una tarde llegó una carta a la cafetería. Era de una antigua compañera del hotel. Decía que Camila había sido liberada. Lloré, de alegría, de alivio, de algo más difícil de explicar. Decidí escribirle de nuevo. Tomé una hoja limpia y escribí despacio, con cuidado, como si cada palabra pudiera devolverme un pedazo de mi alma. «Camila, te escribo desde un país donde nadie me conoce, donde todavía me despierto esperando que la culpa pese menos. Supe que saliste de prisión. Quisiera verte, abrazarte, contarte que también sobreviví, aunque no sé si eso se llama vivir. Perdóname por haber sido la chispa de tu caída. No lo planeé, pero lo permití. Y perdóname también por no haber tenido el valor de protegerte cuando más lo necesitabas. Si alguna vez lees esto, sabrás que aunque el mundo nos separó, seguimos unidas por el mismo dolor. Valeria». La envié con esperanza. 2 meses después, recibí una respuesta del correo. Destinatario ausente. Correspondencia de vuelta. Supe entonces que ya era tarde. Guardé la carta en mi cuaderno azul, entre las páginas donde escribí sobre mis pecados. Y esa noche, bajo la tenue luz de la habitación alquilada, comprendí que algunas redenciones llegan, pero no se completan. La mía, al parecer, estaba destinada a quedarse incompleta. Los días en la cafetería se convirtieron en mi refugio. El olor a café recién molido me recordaba Medellín, y aunque el acento tico me resultaba ajeno,
La bondad de la gente me daba algo que no había sentido en años: calma. El dueño, don Efraín, era un hombre mayor que decía haber sido periodista. Notó mis silencios, mis ojeras y mis cicatrices invisibles. «Todos cargamos una historia, hija», me dijo un día, «pero el truco no es esconderla, sino escribirle un final distinto». Me permitió quedarme en un pequeño cuarto detrás del local. En las noches, mientras contaba el dinero de la caja, me enseñaba frases sobre perdón y propósito. A veces pensaba que él era el padre que nunca tuve. Empecé a ahorrar. Poco, pero constante. Aprendí a preparar capuchinos perfectos, a atender con una sonrisa genuina, no fingida, y aunque el pasado seguía vivo dentro de mí, por primera vez no me definía. Sin embargo, en los sueños, la voz de Camila seguía apareciendo. En uno me decía: «No basta con pedir perdón, Valeria, también hay que perdonarse». Despertaba llorando, sin saber si era castigo o consuelo. Un día cualquiera, mientras limpiaba una mesa, entró un hombre con acento paisa. «Usted es colombiana, ¿cierto?», preguntó con una sonrisa amable. «Sí», respondí, intentando mantener la calma. «Se le nota. Uno siempre reconoce a los suyos». Hablamos un rato. Se llamaba Julián, trabajaba en una empresa de transporte, me contó que había llegado hacía poco huyendo de la violencia en Bello. Su historia me recordó la mía, aunque él la contaba con más esperanza. Empezó a visitarme con frecuencia. Me traía dulces, historias, risas, y aunque yo temía volver a confiar, algo en su mirada me desarmaba. Una tarde, mientras barría la entrada, me dijo: «¿Alguna vez has pensado en volver a Medellín?». Sentí un nudo en el estómago. No, allá dejé demasiados fantasmas. A veces los fantasmas se calman si los miras de frente. Esa noche escribí en mi cuaderno azul: «Tal vez el perdón no esté lejos, sino al otro lado del miedo». Con el tiempo, Julián y yo nos hicimos inseparables. No era amor lo que sentía, al menos no en el sentido romántico. Era algo más profundo: compañía, comprensión. Una tarde me llevó a misa. Yo no era creyente, pero acepté. El sacerdote habló sobre las segundas oportunidades. «Dios no te pide olvidar lo que hiciste», decía, «sino recordar quién puedes ser después de caer». Lloré durante toda la homilía. Julián me tomó la mano sin decir palabra. A la salida me regaló un rosario de madera. «No tiene poder, pero te recordará que todavía estás viva». Desde entonces empecé a caminar con otra mirada. Hablaba más con los clientes, reía más, y poco a poco el peso del pasado se hizo más liviano. Pero la vida tiene un talento cruel para poner pruebas cuando uno empieza a sanar. Un día, un turista colombiano entró al local, y al ver mi nombre en el carnet, sonrió sorprendido. «¿Valeria Montoya? ¿La amiga de Camila Rojas?». El mundo se detuvo. «¿La conoces?», pregunté con un hilo de voz. «Claro, salió hace poco en un reportaje sobre reinserción social. Una mujer que estuvo presa y ahora trabaja ayudando a jóvenes. Una historia de redención», decían. Mi corazón dio un vuelco. Camila estaba viva y había encontrado su camino. Yo sonreí, pero por dentro me rompí. Esa noche no pude dormir. Leí las páginas de mi cuaderno y comprendí que el perdón que buscaba no estaba en la distancia. Tenía que regresar. No por ella, sino por mí. Vendí mis pocas pertenencias, dejé una carta a don Efraín y a Julián agradeciendo su bondad y compré un boleto a Medellín. El aeropuerto me dio miedo. Era como cruzar un umbral invisible entre quien fui y quien quería ser. Durante el vuelo, miré por la ventana y murmuré una oración sin nombre. Cuando el avión descendió, las montañas me recibieron como brazos viejos. El aire olía igual, pero yo no era la misma. Tomé un taxi hasta la comuna. El barrio había cambiado, pero aún podía reconocer los grafitis, los niños jugando, la música en las esquinas.
Al pasar frente al taller de Andrés, vi la puerta cerrada. No me atreví a tocar. Pregunté por Camila. Una vecina me dijo: «Ah, la señora del programa social, sí. Vive arriba, en la loma. Ayuda a las muchachas jóvenes». Sonreí. El destino a veces tiene una poesía cruel. Ella, la que cayó por culpa mía, ahora salvaba a otras. Fui hasta su casa. Una casa sencilla, pero llena de plantas y risas. Cuando abrió la puerta y me vio, sus ojos se agrandaron. «Valeria», susurró. No pude hablar. Solo lloré. Ella me abrazó, sin palabras, sin reproches. Y en ese abrazo entendí que el perdón no necesita explicaciones. Nos sentamos en el patio, entre tazas de café y silencios antiguos. Le conté todo: los abusos, la soledad, las cartas. La segunda nunca la recibí, me dijo, pero no importa, el mensaje me llegó igual. Hablamos hasta el anochecer, del amor, del dolor, de lo que fuimos. Al despedirnos, Camila me tomó la mano. «Ya no somos las de antes», dijo, «pero tal vez eso esté bien». Mientras bajaba la loma, la ciudad se iluminaba como una constelación viva. Por primera vez, no quise escapar de la oscuridad, porque entendí que a veces la redención no está en olvidar el pasado, sino en caminar junto a él, sin dejar que vuelva a dominarte. Después de aquel reencuentro, mi vida tomó un rumbo inesperado. Camila me presentó al grupo de mujeres que ayudaba: exreclusas, madres solteras, jóvenes sin rumbo. Me invitó a dar charlas sobre reconstrucción personal, aunque al principio me reí. «¿Yo dar ejemplo?», dije incrédula. «Tú más que nadie», respondió ella, «porque seguiste viva cuando otros se rindieron». Acepté. El primer día apenas pude hablar. Me temblaban las manos, me faltaba el aire. Pero cuando vi sus rostros, mujeres con la misma mirada que yo tenía años atrás, sentí una fuerza extraña. Les conté mi historia sin adornos, sin vergüenza. Algunas lloraron, otras se acercaron a abrazarme. Salí de allí liviana, como si hubiera soltado un peso que no sabía que aún cargaba. Camila me ofreció trabajar con ella en el proyecto. Acepté sin pensarlo. Pasábamos las tardes escribiendo planes, visitando cárceles, buscando apoyo en fundaciones. A veces discutíamos, otras reíamos. Era como si la vida nos diera una segunda amistad, más limpia, más real. Pero también sabía que esa paz era frágil y que el pasado siempre sabe cómo encontrar grietas. Una tarde, al salir de una reunión, vi estacionado un auto negro frente al centro social. Dentro, un hombre con lentes oscuros me observaba. El corazón se me detuvo. Era Luis Eduardo, el mismo que me había golpeado años atrás. No lo había olvidado. Salí corriendo por la parte trasera y me escondí en un callejón. Mis manos temblaban, mi respiración era corta. No sabía si venía por dinero, por venganza o solo para recordarme que el pasado nunca muere del todo. No lo volví a ver, pero esa noche no dormí. Camila notó mi miedo y me abrazó. «Ya no eres la misma, Valeria», me dijo. «Ahora sabes defenderte». Sus palabras me sostuvieron. Decidí no denunciar, no huir. Si había aprendido algo en todos esos años, era que el miedo crece cuando uno le da la espalda. Con el tiempo, el recuerdo del hombre del auto se desvaneció, pero algo dentro de mí no sanaba. Tenía pesadillas, despertaba gritando. Me veía encerrada otra vez, sin voz. Camila insistió en que fuera a terapia. Me costó, pero accedí. La psicóloga me dijo una frase que me marcó: «El perdón sin autocompasión no cura, solo adormece». Comencé un proceso largo. Lloré más de lo que había llorado en años. Aprendí a nombrar lo que me había pasado: abuso, culpa, violencia. Palabras que antes evitaba. Y a medida que las decía, perdían poder. Un día, mirando mi reflejo en el espejo del consultorio, me vi distinta. No joven, no bella, pero completa. Por primera vez, me perdoné a mí misma. Camila y yo seguimos con el proyecto. Lo llamamos Alas Nuevas.
Conseguimos apoyo de una fundación internacional. Las mujeres que ayudábamos aprendían oficios, volvían a estudiar, recuperaban su dignidad. Verlas reír era como ver pedacitos de mi pasado sanar a través de ellas. Un periodista nos entrevistó para un documental sobre resiliencia. Cuando me preguntó qué me motivaba, respondí sin dudar. Porque yo también necesité que alguien creyera en mí. Y nadie lo hizo. Ahora quiero ser esa voz para otras. Camila sonrió al escucharme. Esa noche, mientras tomábamos café en su patio, me dijo: ¿te das cuenta? Antes querías ser vista. Ahora, por fin, eres vista por lo que realmente eres. Lloramos juntas. El orgullo que antes me consumía se había transformado en gratitud. Pasaron los años. Camila formó una familia adoptiva. Yo me convertí en su madrina de lucha. A veces visitábamos escuelas, otras veces cárceles. Cada historia que escuchaba me recordaba algo de la mía. Una tarde, una joven llamada Tatiana se me acercó. «Señora Valeria, yo no sé si pueda cambiar», me dijo con los ojos llenos de miedo. Le respondí lo que hubiera querido oír en mi peor momento. «Claro que puedes. Nadie es su error para siempre». Con el tiempo, Tatiana se convirtió en voluntaria, y así entendí que el cambio real no era salvar a todas, sino enseñarles a salvarse entre ellas. Una noche, mientras revisaba documentos, encontré mi viejo cuaderno azul. Lo abrí y vi la carta de vuelta, amarillenta por los años. La leí en voz alta. No sentí tristeza, sino paz, porque ya no necesitaba que Camila me perdonara. Ella lo había hecho. Ahora solo quedaba perdonarme cada día, con actos, no con palabras. El tiempo pasó sin hacer ruido, como una canción que se desvanece sin que uno se dé cuenta. Las arrugas comenzaron a contar su propia historia en mi rostro, y mis manos, antes inquietas, aprendieron a temblar con ternura. Alas Nuevas creció más de lo que imaginamos. Ya no era solo un proyecto, era una comunidad. Mujeres que alguna vez fueron señaladas, ahora ayudaban a otras a no caer. Camila y yo éramos reconocidas en el barrio, pero más que orgullo, sentíamos humildad. A veces caminábamos juntas por las calles donde habíamos llorado tantas veces, y nos reíamos de nuestras antiguas ambiciones. ¿Te acuerdas cuando querías ser modelo?, me decía ella entre risas. «¿Y tú, la periodista famosa?», le respondía. «Terminamos siendo maestras de vida», decía sonriendo. Nunca imaginé que la felicidad pudiera sentirse tan sencilla. Un café compartido, un abrazo sin miedo, un día más sin culpa. Fue en una mañana fría cuando todo cambió. Recibí una llamada de una de las chicas del programa. «Valeria, doña Camila está mal. Está en el hospital». Sentí que el suelo se me iba. Corrí como no corría desde joven. Cuando llegué la encontré conectada a máquinas. Su piel pálida, su respiración débil. Un cáncer silencioso, dijeron los médicos. Ella me miró y sonrió débilmente. «No llores, Valeria», susurró. Todo lo que tenía que aprender, lo aprendí. Me quedé a su lado días enteros. Le leía fragmentos de nuestro cuaderno, los nombres de las mujeres que habíamos ayudado. «¿Ves?», le decía. «No fue en vano». Ella asentía con los ojos cerrados, como si escuchara una melodía que yo no podía oír. Camila murió una madrugada de abril, mientras el cielo apenas clareaba. Yo estaba allí, sosteniéndole la mano. No lloró, no sufrió, solo se fue, como quien se entrega al descanso merecido. El funeral fue sencillo. Las mujeres de Alas Nuevas llenaron la iglesia con flores y canciones. Cuando me tocó hablar, mi voz tembló, pero no se rompió. Camila me enseñó que el perdón no borra el pasado, lo resignifica, dije. Gracias a ella comprendí que la luz más pura nace del barro más oscuro. Después del entierro, me quedé sola en el patio de su casa. Las plantas, sus queridas plantas, seguían floreciendo. Allí, bajo el sonido del viento entre las hojas, supe que no estaba sola. Con el tiempo,
decidí continuar el trabajo sin ella. Las chicas me decían Doña Valeria, y yo sonreía. Cada historia que escuchaba me recordaba por qué había sobrevivido, para ser testimonio. Una tarde, mientras revisaba los archivos, encontré una carpeta con el nombre de Camila. Dentro había fotos de las primeras reuniones, de nosotras jóvenes, riendo como si el mundo fuera nuevo. Entre los papeles había una nota escrita de su puño y letra. Si algún día ya no estoy, sigue sembrando, Valeria, porque la redención que tú buscabas la encontraste cuando empezaste a cuidar a otras. Lloré, pero no de tristeza. Era una lágrima limpia, de esas que sanan. Los años siguieron su curso. Mi cuerpo se volvió lento, pero mi mente seguía despierta. A veces en las noches hablaba con Camila en silencio. Le contaba sobre las chicas nuevas, sobre Tatiana, que ahora dirigía un taller de costura, sobre los niños que corrían por el patio del centro. «Mira lo que hicimos, Cami», le decía mirando al cielo. No fue en vano. Una vez soñé con ella. Estábamos de nuevo en el río, el mismo de nuestra juventud. Ella reía y me decía, «Ya te perdonaste, ¿cierto?». Yo asentía, y el agua se volvía clara, luminosa. Desperté con una paz que nunca había sentido. Sabía que mi tiempo se acercaba. No me daba miedo. Cada día escribía un poco más en mi cuaderno azul, el mismo de tantos años atrás. Ya no era un registro de culpas, sino un testamento de esperanza. En la última página escribí, «He sido muchas mujeres, la envidiosa, la perdida, la rota, la rescatada, pero sobre todo, he sido humana. Si alguien lee esto, que sepa que no importa cuán lejos caigas, mientras quede una chispa de luz, aún puedes volver». Luego cerré el cuaderno y lo guardé en el escritorio del centro. Le pedí a Tatiana que lo conservara. «Algún día alguien lo necesitará», le dije, igual que yo lo necesité. Partí una mañana de mayo, tranquila, sin dolor. Dicen que me encontraron en mi cama, con una sonrisa. En la mesa, junto a mí, estaba el rosario que me dio Julián y el cuaderno azul abierto en la última página. En el barrio, las campanas sonaron como si se despidieran de una vieja amiga. Las mujeres del programa llevaron flores al río donde Camila y yo solíamos ir. Tatiana leyó en voz alta mis últimas palabras, y el viento las llevó lejos, como un susurro que se niega a morir. La vida no me dio fama ni fortuna, pero me dio redención. Y eso, amigos de Reddit Pulse, vale más que cualquier lujo, porque solo quien se perdona a sí mismo puede, al fin, descansar en paz. El agua corrió suave, reflejando el sol, y en ese reflejo, dicen, por un instante se vieron dos mujeres caminando juntas, sonriendo, Camila y Valeria, libres al fin.